Bienvenidos, mi nombre es Catarina de la Torre. Hoy vamos a trabajar la unidad 5 del programa correspondiente al eje número 3, género. Vamos a abordar el texto de Dora Barrancos, Los caminos del feminismo en la Argentina, historia y derivas. Previo a meternos en la unidad, no quería dejar de hacer mención a esta situación inédita que estamos atravesando. Agradecerles el esfuerzo que están haciendo, se nota su participación. Instarlos a que hagan las actividades prácticas y a que lean, porque todo esto que nosotros estamos haciendo a ustedes los va a posicionar muchísimo mejor a la hora de tener la evaluación. Por último, decirles que así como en cada clase ustedes ven un profesor, una cara diferente, detrás de esa cara hay un equipo de gente que está trabajando muy fuerte, muchas veces días y noches, para que todo salga lo mejor posible. Para nosotros fue muy difícil diseñar, planificar y pensar una currícula de modo presencial para que abruptamente tengamos que empezar a darla de modo virtual, en condiciones que no siempre son las ideales porque, como les decía Lourdes, los profes también nos quedamos en casa. Y tratamos de darles continuidad pedagógica y que esa continuidad pedagógica además sea de calidad. Así que estamos atravesando un desafío enorme, un desafío en el que lamentablemente no contamos con el trabajo áulico, que para nosotros es muy importante. En el proceso de enseñanza y aprendizaje creemos que las dos partes, tanto docentes como estudiantes, contribuyen a enriquecer el conocimiento, la generación de conocimiento y la transmisión de conocimiento. Por eso valoramos sus intervenciones y por eso vuelvo a decir, los insto a que sigan participando, a que escriban en los foros y a que sigan haciendo esta manera de virtual, aprendiendo de manera virtual para, una vez más, seguir contando con la continuidad pedagógica. Así que, ahora sí, entrando en el tema que nos ocupa, Dora Barrancos es socióloga, es docente, es doctora en historia, investigadora del CONICET, entre bastantes otras cosas más. De hecho, se nota mucho su perfil sociológico a la hora de contar la historia, a la hora de abordar la teoría crítica feminista. Ella va a comenzar el texto con los inicios del feminismo argentino, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sin embargo, yo quería contarles un poco la situación de la mujer previo a esos finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, porque nos va a permitir comprender por qué las demandas son las demandas que nos explica Dora Barrancos en su texto. Bien, nosotros, en 1536 se funda Santa María del Buen Aire, 1776 el Virreinato de la Plata, y por tal motivo nos regía el fuero real, ¿no es cierto?, las normas de la corona española. No teníamos nuestras propias normas como ahora, eso va a venir recién más adelante. Por lo tanto, la condición jurídica de las mujeres estaba supeditada, a estas normas de la monarquía, que tenía características específicas. Disponía la patria potestad en manos del padre de la familia, se le excluía a la mujer de los ámbitos educativos, se le prohibía ejercer profesiones privadas y públicas, padecía una incapacidad para realizar actos de la vida civil, la mujer casada, lo mismo que la mujer casada tenía derechos restringidos para heredar los bienes de su marido. Sin embargo, esta situación y esta desigualdad jurídica y normativa no obstaba la existencia de mujeres que se hayan destacado en la época. Mujeres que intervinieron en el proceso de creación de nuestro territorio, de su defensa, de la independencia, de la consolidación y organización institucional. Mujeres que, de no haber intervenido, probablemente el proceso hubiera sido muy diferente. Mujeres que han sido sumamente valientes, mujeres que han sido muy corajudas, mucho más inteligentes y entregadas que propios hombres de su época, que hasta ocupaban cargos más importantes que ellas en la sociedad. Las traigo a colación porque estas mujeres han sabido
visibilizar la discriminación que sufrían, han sabido denunciar o contrariar, cuestionar las consecuencias de la subordinación de la mujer. No se han quedado con lo que dictaban las normas de su época, no se han conformado, han ido más allá, allanando el camino del movimiento de mujeres que va a venir no mucho tiempo después. Estas mujeres constituyen el punto de partida, para mí, del movimiento feminista argentino. Y entre ellas, que son un montón, pero yo hice un pequeño recorte, está Manera Pedraza, que es una tucumana, y, que ella defendió al territorio en las primeras invasiones inglesas, luchó con su marido. Su marido, en frente de batalla, es abatido por un soldado inglés delante de ella. Ella comienza a pelear cuerpo a cuerpo con este soldado y le da la muerte. Tuvo una activa participación, al punto que Liniers, que era quien conducía el ejército de Buenos Aires, le da el grado militar, le da el grado de alférez. Una de las mayores o mejores militares que ha sabido tener nuestros ejércitos ha sido Juana Zurduy, probablemente ustedes ya la conocieron. Es una mujer que ha sido de una entrega y una lucha sumamente inspiradora. Una mujer que ha luchado con su marido y sus hijos, una mujer que ha perdido sus 4 hijos por defender lo que ella creía era correcto. A Juana Zurduy la declaró general del ejército argentino en el año 2015 y murió en la pobreza absoluta. Las mujeres también no solo se destacaban en el plano militar, sino en todo lo que era sabotaje, seducción, periodismo y comunicación. Martina Céspedes es otro personaje muy importante que participó activamente en la defensa del territorio durante las segundas invasiones inglesas. Ella tenía una pulpería, que son estos lugares donde se iba a fumar tabaco, a tomar alcohol, y junto con sus 3 hijas emborracharon a 12 soldados ingleses, al punto que estos hombres no daban más, los terminaron encerrando en un cuarto y las llaves de ese cuarto se la entregaron a Liniers, informándole que habían tomado prisionero a 12 soldados ingleses. Otros personajes lindos y pintorescos fueron unas salteñas, Loreto Sánchez y Juana Moro. Ellas llevan adelante actividades de espionaje, de sabotaje. Después se van a sumar a las filas del ejército de Güemes. Guadalupe Cuenca es un personaje muy, muy lindo. Ella es la mujer de Mariano Moreno. Le escribe cartas en donde se advierte la enorme capacidad que tiene para comprender la situación política, social y económica de nuestro país. Su marido ya había muerto en alta mar, ella no lo sabía, y esas cartas nunca llegaron al destino, a su destinatario. Y una de las que está, creo, también en el top 5 de mujeres destacadas en nuestra historia es Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer con muchísimo carácter, una mujer, recuerden ustedes que en esa época las mujeres no solo tenían muy bajos niveles de instrucción, sino que además los casamientos eran arreglados y convenidos. Ella se enamora del que después va a ser su marido y no estaba dispuesta a entregar su nombre que no amaba. Se opuso a su padre, se opuso a toda una sociedad de época que presionaba muchísimo, desafió los cánones de una época y llevaron su cuestión incluso hasta el virrey, que Sobremonte escuchó el tema, intervino en el tema y les terminó dando la autorización para casarse. Esta historia también es muy importante y contribuye también a entender lo que va a ser después el feminismo, porque permitió visibilizar una cuestión injusta y las mujeres empezaron, ¿no? Empezar a poner en tela de juicio las normas, algunas normas, y a decir, bueno, ¿por qué me tengo que casar con alguien que no quiero o con alguien que es 20, 30, 40 años mayor que yo? Muchas mujeres a veces preferían irse hasta los conventos con tal de estar tranquilas y no tener que estar soportando a alguien que les daba repulsión. Entonces, el caso de Mariquita Sánchez de Thompson vino a visibilizar una situación de sometimiento que ya no estaba dispuesta a aceptar. Además, Mariquita Sánchez de Thompson era periodista, era escritora y era una gran operadora política. En su casa se organizaban grandes tertulias, grandes eventos en donde
estaba toda la arena política y donde se tomaban grandes decisiones. No había ningún político o ningún personaje eh, de la época importante que se perdiera este tipo de tertulias. Y ella supo registrar todos estos encuentros y lo que estaba sucediendo también en un montón de ensayos, memorias y escritos que han llegado hasta nosotros. Y otro de los personajes también ha sido Remedios del Valle, que ha sido una mujer muy, muy pobre y morena, además que ella también quiso formar parte del ejército de Belgrano, que no la autorizaron, y de nuevo no se quedó con el no. Volvió y se infiltró y tuvo una destacada participación, también como enfermera, rescatando y socorriendo a los soldados caídos. Yo acá lo que hice fue, ponerles algunas fotos, algunos retratos de estas mujeres. Muchas veces nosotros, vieron que estudiamos, resumimos, extraemos textos, párrafos, pero nos cuesta, o no siempre nos detenemos en que detrás de esos personajes tan importantes habían rostros, habían caras y habían miradas. Acá la tenemos a Loreto Sánchez, Guadalupe Cuenca, Mariquita Sánchez de Thompson, que miren la cara, el carácter que tiene, ya se nota, y Juana Zurduy, que su mirada dice todo. ¿No? Uno la ve a Juana Zurduy y puede sentir el dolor que sufrió, esa dureza en la mirada de los que han visto la muerte de cerca. Bueno, aquí la tiene a Remedios del Valle, esta soldado que defendió nuestro territorio, Juana Moro. Remedios de Escalada, que también es un personaje muy, muy interesante. Ella siempre se nos enseña, bueno, es la mujer de San Martín, fue la mujer de San Martín, que ha sido frágil, que tiene una salud débil, pero estamos bastante alejados de aquellas enseñanzas de manual de secundaria, porque Remedios de Escalada ha sido una mujer muy fuerte, una mujer que sedujo al propio San Martín. Su casa estaba muy cerquita del cuartel donde el coronel, en aquella época, entrenaba a sus tropas. Pasó todos los días hasta que logró captar su atención y lo enamoró. Cuando se casan a él lo designan gobernador de Cuyo y se va lejos. Y ella se queda en Buenos Aires, pero no por mucho tiempo, decide seguirlo. Decide abandonar la comodidad de la sociedad porteña, que era una mimada, para seguir a quien se había enamorado. Acuérdense que en esa época los matrimonios eran convenidos. Y no solo eso, sino que siendo que su marido iba a comandar una de las expediciones, una de las proezas más espectaculares que haya visto la humanidad, casi sin recursos, ni lenta ni perezosa, organizó a todas las damas de la sociedad cuyana, que eso también es una proeza, porque había que coordinarlas, convencerlas, para que donaran parte de sus ahorros, para que se pusieran a trabajar, a coser los uniformes, todo para que la expedición llegara a buen puerto. Por eso también decidí agregarla en estas mujeres que son sumamente inspiradoras. Son mujeres que allanaron el camino a las que vinieron después y que nos permitieron a nosotras hoy por hoy alcanzar todo lo que alcanzamos. Hay veces cuando uno piensa, ¿no? Todo lo que intenta hacer, que intenta ser madre, una madre presente, que además tiene una profesión, la quiere ejercer, quiere prosperar en esa profesión y a veces sentimos que se nos cierran mil puertas o estamos cansadas. Bueno, en esos momentos siempre es lindo pensar en estas mujeres que han dado muchas veces su vida para destacarse y quedar, como digo yo, inmersa en la memoria. Pero bueno, lo cierto es que pese a la actividad de estas mujeres, y habiendo pasado la Revolución Francesa en 1789, que ya lo vieron con Flores, esta ilustración europea, donde tiene sus orígenes el feminismo de la igualdad, ni siquiera fue posible que alcanzaran, que tengamos coletazos de esos vientos en estos lares y que se haya mejorado el estatus jurídico de las mujeres. Hubieron próceres que buscaron contribuir al reclamo por la inclusión de la mujer, como Manuel Belgrano con la escuela para niñas, Domingo Sarmiento, bueno, también con toda su tarea en educación y su obra cultural, Juan Bautista Alberdi con su prédica de igualdad ante la ley. Pero no fue suficiente, no fue suficiente. De hecho, en 1869
durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se va a promulgar el Código Civil. Acuérdense ustedes que a partir de 1852, cuando cae Rosas, comienza el proceso de organización institucional, y en esta búsqueda de impulso al país y por darnos nuestras propias normas, se promulga, vuelvo a decir, este Código Civil, pero que determinaba la incapacidad relativa de la mujer casada y la colocaba bajo la tutela del marido. Bueno, aquí otras características presentes en el Código Civil, en donde el representante de la mujer era el marido, la mujer casada no tenía derecho a educarse, no podía realizar actividades comerciales sin el consentimiento de su cónyuge, el marido se constituía en el administrador de todos sus bienes, incluidos los que la misma mujer aportaba al vínculo. La mujer casada no podía dar testimonio ni iniciar juicio sin el consentimiento de su cónyuge. Una locura, lo veo una hora y le parece hasta escandaloso. Y miren, yo no puse algo en el Power que debería haberlo puesto, el tema del adulterio. Fíjense la asimetría que había en la relación, en el tratamiento de mujeres y hombres. Si un hombre encontraba a su mujer siéndole infiel, infraganti, y la mataba, el adulterio operaba como un atenuante. Y eso no pasaba lo mismo con la mujer. La mujer no tenía ese beneficio. Este creo que es un ejemplo muy gráfico de las injusticias a las que estábamos sometidas. Así es como llega a finales del siglo XIX, no mucho más después de la actuación de estas mujeres que recién hablamos, que eran mujeres que tenían perfectamente claro su presente injusto. No estamos hablando de sonzonas, eran mujeres que combatían en la primera línea de la guerra, eran mujeres que invitaban a sus salones a los que van a ser presidentes del país. Eran mujeres con muchísimo carácter y eran conscientes, vuelvo a decir, del sometimiento que estaban siendo sometidas, valga la redundancia. Sin embargo, ellas eran conscientes, vuelvo a decir, de esta discriminación y se rebelaban contra esta situación, pero no lograban cuestionar los orígenes de esa subordinación, ¿no? Un poco que es lo que nos va a traer el feminismo. Ellas atacan y cuestionan las consecuencias de la desigualdad entre el hombre y la mujer, pero, vuelvo a decir, no cuestionan los orígenes, el porqué de esa diferencia. Y ahora sí, ya de lleno en el texto de Dora Barranco, llegamos a los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se extienden las acciones femeninas para revocar su presente injusto. Y van a girar en torno a 4 demandas fundamentales: la remoción de la inferioridad civil, la obtención de una mayor educación, el auxilio a las madres desválidas y el sufragio. Las primeras feministas del siglo XX podemos nombrar a María Bela Ramírez, que era una docente de origen uruguayo, Julieta Lanteri, que era una inmigrante médica, inmigrante italiana. Ambas fundaron la Liga Nacional de Mujeres Libre Pensadoras, Elvira Rawson de Delle Piane y Alicia Moró de Justo, que también era médica y referente del Partido Socialista. Ellas van a ser parte del primer congreso feminista que se da en 1910. Miren, acá tengo también los rostros de Julieta Lanteri, Elvira Rawson y Alicia Moró. Eran las tres médicas. Y tuvieron una activa participación en este congreso que les contaba y asumieron diferentes posiciones relativas al sufragio femenino. Las tres primeras, Ávila Ramírez, Lanteri y Rawson, sostenían que el voto femenino debía ser universal y sin restricciones. En cambio, Alicia Moró sostenía que debía ser escalonado, tener unas primeras experiencias en los ámbitos locales para luego llegar a las instancias nacionales. Lo cierto es que tuvo una activa participación en lo que hace a la obtención del sufragio femenino y al punto que en 1932 ingresa un proyecto a la Cámara de Diputados, incluso lo vota, pero nunca fue tratado en el Senado y allí quedó zanjado. Luego el contexto mundial merma un poco la actividad feminista. Recuerden que estamos de cara en la Segunda Guerra Mundial y habían cuestiones humanitarias bastante más trágicas que resolver que la cuestión política en estos lares, hasta que en el 45 llega el peronismo con Eva Duarte Perón. Un personaje muy, muy interesante, muy importante, que tuvo una activa participación en el logro de esta conquista de derechos.
una mujer con muchas contradicciones, es una mujer muy alejada del feminismo, incluso tuvo sus encontronazos con este movimiento, pero ha sido una mujer que sin su apoyo, sin el apoyo a la causa de las mujeres, no hubiera sido posible lograr probablemente la sanción de esa ley. Movilizó a muchísimas mujeres, sobre todo a las mujeres de los sindicatos, y esto permitió, ¿no?, sancionar en 1947 la sanción del sufragio femenino, que establecía en su artículo número 1 que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Esto es impresionante y es hasta muy emocionante. Para nosotros hoy es una novedad y casi es natural ir a votar, pero no siempre, vuelvo a decir, era lo mismo ni teníamos esos derechos. Esto fue realmente un hito en la historia de nuestro país. Y ella da un discurso muy lindo en ocasión de la sanción de esta ley en la Plaza de Mayo, en el que rescato esta frase que dice: el sufragio que nos da participación en el porvenir nacional lanza sobre nuestros hombros una pesada responsabilidad, y es la responsabilidad de elegir. Y nada más cierto que eso. Tiene mucho sentido y mucho valor esta frase, ¿no? Lo que es la responsabilidad de elegir. Como siempre le digo a mis hijos, bueno, el ejercicio de la libertad conlleva el ejercicio de una responsabilidad. Y es tal cual. La democracia la construimos entre todos, y elegir a nuestros gobernantes es una responsabilidad de las más bellas quizás que exista. En el 51 se da la primera experiencia del voto femenino. La concurrencia fue masiva y, por supuesto, como lo tenían digitado en el peronismo y proyectado, le dieron la victoria al peronismo. Se dio una circunstancia inédita. La representación femenina alcanzó en torno al 30% en ambas cámaras en el Congreso, que esa situación se va a casi no volver a dar en nuestro Congreso. Y ya para la vuelta de la democracia tenemos un giro teórico en el movimiento feminista. Es, bueno, un giro teórico producto también de lo que había sucedido en la trayectoria de los feminismos en Europa y en Estados Unidos, esto que habían visto con Flor, la primera ola, la segunda ola, estos feminismos, el feminismo radical, el feminismo marxista, el feminismo, bueno, de la diferencia, y va a partir de esta diferencia jerarquizada de los sexos como la expresión de formas patriarcales y autoritarias de subordinación, entendiendo a este patriarcado, como ya lo vimos con Laura y con Flor, como ese conjunto de teorías, de prácticas, de una mentalidad que ubica al varón en una posición privilegiada y de dominio sobre la mujer, ¿no? Y que separa o que genera este binomio de ambiente público, de ambiente cultural, de un ambiente de trabajo productivo donde se ubica el hombre, el ambiente de la ciudadanía, en oposición al ambiente, al ámbito privado, donde se recluye la mujer, el ámbito de las emociones, el ámbito del trabajo reproductivo, porque está diseñada únicamente para tener hijos, para criarlos y para complacer a su marido. Bueno, y que además este patriarcado genera, ¿no es cierto?, estas formas de asumir comportamientos en el mundo. Nacés mujer y entonces vos te tenés que ocupar de esto, y nacés varón y vos te tenés que ocupar del otro. Este feminismo, este giro teórico, va a venir a atacar los orígenes de la subordinación y se va a centrar en dos tópicos centrales, ¿no? La violencia doméstica y el reconocimiento político, que aquí también influye este cambio, este giro teórico del movimiento, de esta teoría crítica, en la medida que hace un avance enorme en materia de violencia doméstica. Empieza a quitar el velo de lo que es el ámbito privado, donde estaba recluida la mujer, y empieza a visibilizar la situación de subordinación y de graves abusos que hay al interior del hogar. Comienza a poner en la agenda pública y comienza a poner sobre el tapete lo que estamos sufriendo las mujeres adentro y al interior de los hogares. Y en materia de reconocimiento político siguen trabajando muy fuerte. En el año 1991 se crea la ley de cupo femenino, en donde se modifica la composición de las listas partidarias.
tiene un piso mínimo del 30% para las mujeres, que además deben estar ubicadas en lugares con posibilidades de resultar electas. Esto también fue muy importante porque este liderazgo colectivo, ¿no?, de las mujeres en el Congreso, que además estas mujeres no eran feministas todas, pero sí hizo que en la reforma constitucional en el año 94 se incluyera en el texto constitucional la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres, ¿no?, que es la CEDAW por sus siglas, por sus iniciales en inglés. Fue inédito, no se dio en otro país de la región, que un documento de esta naturaleza tuviera rango constitucional, es decir, que valiera lo mismo que todas las otras normas que estuvieran incluidas en la Constitución. Bien, luego la autora Barrancos va a advertir que el trazo común en los colectivos a favor de los derechos de las mujeres va a ser este feminismo relacional, un feminismo que se va a solidarizar con los grupos que la rodea, con los grupos más vulnerables, ¿cierto? Además de procurar prerrogativas iguales para las mujeres, se va a solidarizar entonces con otros sectores subalternos, en palabras de Barrancos, de la sociedad, un poco por oposición al feminismo individual que se focaliza exclusivamente en la acción sobre las propias mujeres. Y por otro lado, y derivado también del feminismo relacional, se observa un feminismo de la diferencia, ¿no?, en este feminismo que va a ser eje en las singularidades culturales de los colectivos femeninos, ¿no?, como por ejemplo la clase o la etnia, esto que ya vieron con Flor. No es lo mismo ser una mujer occidental que vive en una gran ciudad con estudios de posgrado y que trabaja en una multinacional que una mujer que vive en una comunidad pequeña de los esteros de Liberá. Sus necesidades obviamente van a ser diferentes. Entonces, esta diferencia, este feminismo parte de la diferencia, pero no como desigualdad, sino como punto de partida para empezar a generar una mayor equidad, ¿no? Un poco esto que estuvimos viendo tan fuerte en el eje de derechos humanos. En la actualidad, las feministas apoyaron dos leyes muy importantes, ¿no?, un poco también vinculado a este feminismo relacional, en esta solidaridad con grupos que no integran tal vez el colectivo feminista, con grupos que encabezan la disidencia sexual, que son las leyes del matrimonio igualitario y de identidad de género. Hoy por hoy el feminismo apoya y su agenda se basa en la lucha contra la violencia, un poco esto que les estaba diciendo de lo personal es público, ¿no?, esa frase que deben haber escuchado hasta el hartazgo, y contra la trata de personas. Algunas también van a promover la legalización del aborto y se va a dar un debate muy interesante y muy intenso en torno a la prostitución, si es un trabajo o si es una situación penosa no elegida. Hace poco tuvimos un intercambio mediático de la farándula, como quien dice, pero que fue muy interesante, cuando Jimena Barón había escrito una canción que para publicitarla había pegado carteles de mujeres, de ella, en poses insinuantes, en los semáforos y en los postes de luz. Ella había tenido hasta la bendición de la directora o la jefa de Meretrices. Sin embargo, fue muy repudiada por mujeres que le indicaban que de ese modo ella estaba reivindicando un camino que sin dudas se codiaba con el tenebroso mundo de la trata de personas. Así que, como verán, es un debate que está lejos de ser zanjado y que probablemente tenga nuevos capítulos. La lucha contra la violencia en la agenda feminista es algo que hay que rescatarlo y reivindicarlo. Se logró, que es algo muy importante, la incorporación de la figura del femicidio al Código Penal argentino en el artículo 80 en el año 2012. No entendido como ese asesinato de una mujer en un concepto amplio por un hombre por el hecho de ser mujer. No todas las muertes violentas de las mujeres son feminicidio. Y cuando hablo de violencia hablo de una mujer que muere en un accidente de tránsito en una autopista. No, tiene que ser por el hecho de ser mujer. Y esto es una conquista también muy grande en aras de la protección de lo que sucede a muchas mujeres al interior de sus hogares o en la relación con los hombres que la circulan. Entonces el feminismo, y esto un poco ya para finalizar, tenemos que entender que no se trata de un fenómeno multitudinario, no es un movimiento masivo,
Sin embargo, es un movimiento que produjo y produce transformaciones muy profundas, no solo en el país, sino que también en el mundo entero. Es un movimiento que ha logrado trastocar la forma de vincularnos, que nos ha reivindicado, que nos ha posicionado mejor en la sociedad, que ha logrado que se destapara situaciones de abuso muy terribles, que se nos respete. No hemos ganado la batalla, por supuesto que no. Tenemos que seguir trabajando para corregir esta desigualdad, para corregir esta subordinación. Y tenemos que entender que lograr favorecer la situación de la mujer no le compete solo a un único grupo, a un colectivo de mujeres, sino que es responsabilidad de toda la sociedad y que en ese sentido tenemos que trabajar transversalmente, ¿no? Lo que muchos llaman el mainstreaming. No se mejora la situación de la mujer únicamente con decisiones o políticas particularistas, no. La situación de la mujer se resuelve trabajando todos en conjunto, en todos los ámbitos y sabiendo que es responsabilidad de todos lograr este objetivo. Y bueno, ya para terminar, saber que así como hubieron mujeres en la colonia que se animaron a desafiar los cánones de su época, nosotras hoy por hoy también tenemos que hacer lo mismo en todo aquello que nos resulte injusto, de modo de ir allanándole el camino a nuestras hijas y a todas las que quieran, en definitiva, vivir en un mundo más justo. Bueno, de nuevo les pido y les insto a que hagan las actividades prácticas. Si tienen dudas o intervenciones pueden hacerlas en los foros de consulta, tienen mi mail, que yo voy a estar encantada de disiparles sus dudas y tomar intervención en los debates. Les mando un cariño grande y muchos éxitos.